cerebro porque les falló hoy todo. Hoy les falló todo. Entonces, me avisan cuando ya estén. Es un video sin. Ponga mucha atención. Apaguen todas las luces, por favor. Véalo. No tiene sonido. Vea el semáforo. En rojo. Semáforo en rojo. Semáforo en rojo. Semáforo en rojo. Otro semáforo en rojo. Otro rojo. Uno más. Ese pues clarísimo. Igual. Semáforos en rojo, ahí son 4 semáforos. 5, creo. Ese ha de haber sido cristiano. Esos también han de ser cristianos. Ese también. Esto fuerte. Eso no pasa aquí en México, eso es de China y de Japón y de Rusia. Ahí dice ahí la Florida. Ok, es suficiente. Las luces, por favor. Hay un refrán que dice que el que no sabe es como el que no ve. ¿Está de acuerdo conmigo? No saber, el no conocer es una limitante en nuestra vida. Y por saber, no solo debemos entender que nos estamos refiriendo a la preparación académica, sino más bien también tenemos que saber eh, las cosas, en este caso, ¿qué significa la luz roja? O sea, aquí en China significa detente, stop, no sigas, no avances. Pero esos, ¿qué hicieron? Ignoraron, pasaron por alto la señal. Y bueno, ahí se ve algunos accidentes aparatosos, otros no tanto, pero siempre que alguien ignora voluntariamente algo,
algo sucede, hay pérdidas. Hay pérdidas. Entonces el no saber resulta peligroso, hermano, o el ignorar. Por ejemplo, si tú no conoces una señal de tránsito, no sabes qué significa. Por ejemplo, hay señales medias raras luego ya por ahí y no sabemos qué significan. Entonces, hacemos lo que dice ahí que no hagamos y eso se torna peligroso. Pero entonces en estos dos conceptos, el no saber es carecer de información, no tener la información, no saberla. Pero la otra acepción, y lo hemos tocado aquí y lo vamos a volver a tocar, hermano, porque es parte de lo que el Señor nos pide, es ignorar o pasar por alto. Entonces, eh, esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Ya sea en nuestra vida física, en nuestra vida emocional o en nuestra vida espiritual. Hacemos cosas, pasamos por alto cosas que Dios nos dice y entonces vienen problemas, vienen resultados, vienen consecuencias. En este caso, lo que nos pasó a nosotros llevamos el carro al mecánico, confiando en que todo estaba, porque él cuando me lo entregó me dijo, hermano, no tiene ningún problema, ninguno, seguro, ninguno, ok. Y a la semana resulta esto, que esa tuerca, para que una tuerca de esas, y aquí algunos de ustedes deben conocer, no tenía el segurito y estaba floja, se fue aflojando. Quiere decir que no la apretaron bien. Porque yo hoy me fijé cómo las aprietan y agarran literalmente un tubo y se suben en él y le aprietan y no entiendo por qué esa tuerca se aflojó. Lo único que es que yo no sabía y eso es la ignorancia, ¿verdad? Ignorar lo que no se conoce. Entonces, yo no sabía que esa tuerca estaba así. Si no, en ese día yo me iba a ir a México. Entonces, gracias a Dios que nos libró. Entonces, el ignorar es, hermano, se puede tornar, por eso el tema de hoy, ignorancia mortal. Ignorancia mortal. Y para ello quiero que abramos la escritura, por favor. Ahí en Oseas, capítulo 4, en su versículo 6. Cuando lo tengas, por favor, te pones sobre tus pies. Vamos a leer juntos 3 veces este texto. Es un texto que ya has oído hablar de él, ya te hemos predicado de él, ya has oído predicaciones de esto, pero es necesario recalcar lo que aquí el Señor nos dice. Oseas 4:6. Vamos a leer juntos Oseas 4:6 3 veces, ¿de acuerdo? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otra vez, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otra vez. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, en esta mañana ponemos esta palabra delante de ti. Tú nos la envías, Señor, para que haga algo en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que abras nuestro oído y nuestro ojo espiritual para que veamos y escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted analiza, aquí está
Una de las leyes de la física que enunció un científico, Edison, no, Newton, perdón, a que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero de sentido contrario. Y aquí hay una acción. ¿Cuál es la acción? La falta de conocimiento. ¿Cuál es el resultado de la falta de conocimiento? Destrucción. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces, cuando nos falta conocimiento viene destrucción y entonces no sabemos. Recuerda usted que tenemos 4 clases de pecados. Sí, ¿se acuerda de ellos? De pecados de palabra, ¿verdad? De acción, de pensamiento y de omisión. ¿Qué es la omisión? Dejar de hacer cosas, dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, en este sentido, por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste, pasaste por alto, ignoraste lo que Dios nos dice, entonces viene el resultado. ¿Cuál es el resultado de esto? Yo te echaré del sacerdocio, dice aquí. Ay, hermano, pero yo no soy sacerdote. Ah, ¿cómo no? ¿Que no dice que somos reyes y sacerdotes? ¿No lo dice? ¿A quién se lo dice? Pues a la iglesia, que somos reyes y sacerdotes. Entonces, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste. ¿Cuántas veces olvidas la palabra de Dios? Entonces, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Acción y reacción. Resultado. Entonces, hermano, en esta mañana el interés que nos mueve es que tú conozcas la verdad y que la pongas en práctica para no pecar por ignorancia. Entonces, tendríamos que entrar a definir qué es ignorancia. Ignorancia es falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes me pueden citar aquí la ley de la relatividad de Einstein? ¿Alguien? No me la pueden decir porque no la conocemos. No la podemos explicar. Sí me vas a decir que E es igual a M por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero eso no nos dice nada, ¿verdad? ¿Sí? Necesitaríamos una explicación. Entonces, ¿somos ignorantes de eso? Sí, ignoramos eso. Entonces, no tenemos conocimiento en física nuclear y física cuántica y todo eso. Pero también la ignorancia significa, hermano, que teniendo conocimiento se hace aquello que no se debe de hacer, como estos que se pasaron la luz roja. ¿Usted cree que era clarísimo? No había sombra de duda que la luz estaba en roja, a menos que fueran daltónicos todos esos, que confunden los colores. Bueno, y si entrevistáramos a algunos de esos que se pasaron alto, ¿qué dirían? Ay, es que no vi, que no me di cuenta. ¿Ah? Yo pensé, yo creí, pero no es así. El resultado ahí está, un accidente, 2, 3 vehículos dañados, gente herida, hasta muertos seguramente hubo. Entonces, es la ignorancia que teniendo el conocimiento se hace aquello que no se debe de hacer. En la primera definición de la falta de conocimiento, podemos decir que el antídoto para eso, para esa ignorancia, ¿cuál sería? Pues, hermano, estudiar, leer, informarse, allegarse conocimiento. Estamos en una época donde es inaceptable que tú ignores las cosas.
porque tenemos tantos medios para saber. Ya aquí la hermana, yo soy el único que tiene autorización de traer la Biblia electrónica. Aquí. Ya podemos en el celular, ay, ¿qué significa esto? Ay, ¿qué significa esto? Y ahí sale la información. ¿Sí o no? Por ejemplo, hasta médicos nos convertimos. Ah, mis síntomas son estos. Por ahí un hermano que no quiero decir que es Hugo, ¿verdad? Porque se no van a molestar. Tenía ciertos síntomas, ¿verdad, Hugo? ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Fuiste a consultar ahí. Y ya te ibas a morir, ¿verdad? Y aquí sigue. Tenemos la forma de saber las cosas. Bueno, las Biblias electrónicas no es que se las prohibamos, no, o sea, aquí use su Biblia. Pero allá en el trabajo, en el camión, o sea, está bien que la traiga. Es más, ahí puede usted buscar. Yo le debo confesar que yo utilizo la Biblia de mi celular para buscar textos, que es muy fácil hacerlo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna contra la ignorancia o la falta de conocimiento? Informarse, estudiar. Entonces, en este sentido, sabemos que una buena herramienta para mantener el estado de cosas es la ignorancia, permanecer en ignorancia. A mucha gente no le gusta saber la verdad. No quiere saber la verdad porque prefiere quedarse en su pecado. Preferimos quedarnos en ignorancia. Y esto nos lleva a la inmovilidad, a no movernos, a no hacer nada, a permanecer en nuestro estado de confort, ahí, sin movernos, como el vino asentado, ¿verdad? De hecho, en esta sociedad, hermano, hoy día el conocimiento es un bien preciado. Gana más el que más sabe. ¿Sí sabía usted eso? Por ejemplo, ¿cuánto gana un auxiliar general? Bueno, es un término muy elegante para los chalanes, ¿verdad? Para los, auxiliar general. ¿Qué es un auxiliar general? Hace todo, es el secretario IBM, ¿verdad? IBM por traer las tortas, IBM a traer esto, IBM a traer lo otro. ¿Cuál es la característica de un ayudante general? Que no tiene conocimiento. Bueno, en la primaria y la secundaria. Bueno, ya hasta ayudantes generales en la preparatoria. Por eso se les pide, jóvenes, que estudien. Ay, es que los maestros, ay, es que las matemáticas no se me dan. Es que, o sea, hay cientos y cientos de excusas y de pretextos para no estudiar. En el ámbito espiritual, hermano, también. Una de las primeras señales de los últimos tiempos que dijo el Señor es que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, que iban a engañar, si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues el pueblo de Dios. ¿Y cómo engañamos a alguien? Pues cuando no se conoce, cuando no se tiene el conocimiento. Entonces, en el ámbito espiritual, el conocimiento de la ley de Dios es un mandamiento. No es opcional. No es si quieres, si puedes, si se te da la gana. Es un mandamiento que Dios nos da. Por ejemplo, vamos a ver la primera cita después del texto base, Josué 1:8. Es un texto que también has leído mucho, se te ha predicado de eso, es muy famoso y muy conocido. Y vea lo que dice, analicemos, dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hace muchos años atrás tuvimos una reunión de servidores en una casa de un hermano y ahí estábamos discutiendo cierto asunto. Ya ni recuerdo, lo único que recuerdo es que citábamos la escritura y uno de los servidores que estaba ahí decía, ¿a poco eso está en la Biblia? Entonces decían, bueno, ¿cómo es posible que tú ignores eso? Y así, muchos de repente estamos, ¿a poco eso dice la Biblia? Entonces, hermano, dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La escritura, la palabra de Dios. Entonces, la recomendación que Dios nos da, o el mandamiento que Dios nos da, es, dice que sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar, hermano? Es entender, es repasar, es desmenuzar. Hay palabras domingueras en la Biblia, hermano, que no entendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Esta palabra, ¿qué significa? Ah, pues vamos a Google, ¿no? Ahí. ¿Qué significa esto? Entonces, de esa manera meditamos la escritura. Ay, el hermano Juan me enseñó esto. Porque ¿cuántos de ustedes yo veo que anotan aquí? Y se decía, ¿tú vas y repasas lo que anotaste? Por ejemplo, yo les invito de todo corazón, porque estoy segurísimo de que el 5% de lo que decimos aquí es lo que alcanzas a entender si estás concentrado, si estás en lo que estás. Solo el 5%, hermano. Entonces la recomendación que yo te digo, la damos gracias a Dios por la tecnología, ya están las predicaciones grabadas ahí en el Face, vaya y vuélvalas a escuchar. Es lo que yo hago, es lo que hace mi esposa cuando vamos en la noche y volvemos a ver si dijimos alguna herejía o algo, y ahí las volvemos a escuchar. ¿Quién lo hace? Aparte de mi esposa y yo. Pues espero que a partir de esta fecha, hermano, usted vaya a consultar lo que se predica aquí, lo que se, porque es necesario que usted aprenda. Esto podríamos decir que se asemeja a una clase de escuela, en donde está el maestro exponiendo y los alumnos tomando notas y aprendiendo. Pero que se ha quedado en eso, nada más, en oír y ya, eso es todo. Y se nos olvida. ¿De qué predicamos el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamó la predicación? El plan perfecto. Entonces, ¿qué se dijo ahí? Bueno, pues una serie de cosas acerca de lo que Dios tiene preparado y planeado para nosotros. Y esto es parte del plan de Dios, que nosotros leamos su palabra, que meditemos en ella, que la guardemos. ¿Qué significa esto? Que lleguemos el domingo al librero y metamos la Biblia ahí. ¿Qué es guardar la palabra? ¿Qué significa guardar? Pues ponerla en práctica, que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces viene la reacción, viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de leer y guardar y meditar la palabra de Dios? Dice, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que todo lo que hagamos nos salga bien? Pues todos, ¿no? ¿Y por qué nos salen mal las cosas? Porque ignoramos o pasamos por alto la escritura. También leamos Deuteronomio 4, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 4, del 1 al 2. Ahora pues, oh Israel,
oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Otra vez, ahí está. Oye, Israel, ¿quién es Israel? El pueblo de Dios. Por extensión, también va dirigido a nosotros. Tenemos que oír, porque ¿cómo oirán, dice el libro de Romanos, si no hay quien les predique? Oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios es que viene la fe. Dice que los estatutos y decretos que yo les enseño para que los reciten de memoria, para que los, ¿qué dice ahí? Para ponerlos en práctica, hermano. Una de las grandes excusas de los estudiantes para no estudiar es, ¿para qué me va a servir eso? Cuando les están enseñando cosas como, no sé, el teorema de Pitágoras y geometría analítica y todo, y dicen, ¿para qué me va a servir eso? Y esa es la excusa para no estudiarle. Entonces, y viene otro resultado, para que entres y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ordena, no añadas, no le pongas nada más a la palabra y tampoco le quites, porque así somos muy selectivos. Ay, esto de amar a mi prójimo como que no me gusta. Eso de orar por los que me persiguen y los que me ultrajan como que no me agrada, como que no lo voy a poner en práctica. Eso del diezmo, pues es que es del Antiguo Testamento. Pues mira, Señor, pues aquí el hermano como que es para su provecho y nos está enseñando. O sea, empezamos a qué? A buscar pretextos para no hacer lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos dice. Entonces, dice que para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahí está, no es una sugerencia, es una orden. Y también leamos ahí mismo en Deuteronomio 6, del 1 al 8. Dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis a vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, ahí está. Ese es el interés supremo que Dios tiene para con nosotros, que conozcamos su palabra,
De hecho, en este lugar, hermano, nuestro primer dogma de fe es la Biblia, la palabra de Dios, y creemos en la inspiración plenaria de las Santas Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, sabiendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y cuyos escritos originales no tienen error. La santa palabra de Dios, hermana, es la revelación plena y completa de la voluntad de Dios para nosotros. Y es la autoridad suprema y final en todos nuestros asuntos de fe y de práctica. Y todo lo que decimos, pensamos y hacemos está basada en la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta. Ese es nuestro dogma de fe, hermano, respecto de la Biblia. En este lugar hacemos lo que Dios dice que se haga, no lo que el hombre quiere que se haga. Por eso es tan importante que nosotros sepamos lo que dice Dios, para que no nos sorprendan las cosas que Dios nos ordena que hagamos. En Lucas 24:27 dice el Señor Jesús, y comenzando desde Moisés, ¿qué escribió Moisés? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Son los libros que escribió Moisés. Entonces, desde ahí, desde el Génesis, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, etcétera. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Así que, como hicieron los españoles cuando llegaron a esta tierra, hermano, para mantener su estatus, lo que hicieron los españoles fue someter a la ignorancia a los pueblos conquistados. Ellos no permitían que aprendieran a leer, que fueran a la escuela, a la universidad. La intención que ellos tenían era mantener sometidos a los indígenas y les enseñaban de acuerdo a sus propios situaciones. Por ejemplo, les enseñaron una cosa que hasta el día de hoy tiene mucho que ver en México, y les enseñaron que Dios quiere que todos sean pobres, y les citan ahí, bienaventurado el pobre, pero nada más les enseñaron eso, pero no les enseñaron lo demás que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces les interesaba mucho a los españoles mantener en la ignorancia a los pueblos conquistados, porque de esa manera los tenían sometidos a lo que ellos decían. Y esa es la estrategia yo creo que el diablo era español, no. Esa es la estrategia del diablo que nos quiere mantener en la ignorancia, para que no hagamos más que hacerle caso a lo que él nos dice. Así hicieron pues los españoles, mantenerlos en la ignorancia para mantener su poder sobre de ellos durante 400 años, hermano. Se asemeja mucho a lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvieron esclavizados en Egipto? 400 años, 430 años. Nosotros aquí en México estuvimos esclavizados 400 años, teniendo como principal argumento la ignorancia del pueblo. Pero cuando empezó a surgir allá en los años, en el siglo XVIII, XIX, la Ilustración, que era un periodo donde los científicos empezaron a publicar sus conocimientos y la gente empezó a leer y empezó a enterarse de las cosas, es cuando empezaron los grandes movimientos sociales. Empezaron a sacudir el yugo de la ignorancia.
Por eso la Revolución Francesa, por eso la revolución o la guerra en Estados Unidos, en México, y todas las revoluciones tienen su origen en que el pueblo empezó a conocer. Entonces, en este momento, pues levántate en armas, hermano, en contra de tu enemigo, el diablo, y empieza a usar el arma que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. De ese modo, entonces, Satanás te quiere mantener en la ignorancia para mantener sobre de ti su influencia. Porque si tú ignoras que Dios te ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿o no? ¿No te ha dado autoridad el Señor? Cuando dice Marcos 10, Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Tú crees eso? Pero hay alguien que quiere mantenerte en ignorancia para que tú no hagas eso. Entonces, en ti está el poder de sacudirte tu ignorancia espiritual. ¿Y sabes en dónde está el secreto? En leer y meditar en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, ese es el antídoto para la primera definición de la palabra ignorancia, que era falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Sí se acuerda la definición? Falta de conocimiento. Entonces, el antídoto para eso, hermano, es informarse, leer, estudiar. Y eso lo puedes hacer tú. Y no puedes decir que no tienes tiempo, porque esa es la peor mentira que nosotros podemos decir, es que no tengo tiempo. No es cierto, sí tenemos tiempo, porque si tienes tiempo para pasar 2 horas en el Face, viendo videos en YouTube, 1 hora o 2 horas viendo la televisión, pues claro que sí tenemos tiempo para leer la Biblia. Entonces, ese es en cuanto a la primera definición. En cuanto a la segunda definición de ignorancia, de pasar por alto, ignorar voluntariamente, como los que vimos estrellándose ahí, voluntariamente se pasaron el alto. Entonces, en cuanto a esa definición, podemos decir que, hermano, los resultados están a la vista. Es muy claro que las consecuencias de hacer eso son muy fuertes. Dice el Señor, yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Y a veces no entendemos, es que, ¿por qué pasa esto con mi hijo? ¿Por qué pasa esto con mi hija? ¿Qué es lo que sucede? No es lo que está sucediendo, que tú has ignorado, has pasado por alto lo que Dios te ha dicho. ¿Les has enseñado? Leímos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, la palabra de Dios. ¿Te has empeñado, te has preocupado para enseñarles lo que dice la Escritura? ¿O dices, no, pues para eso está en la escuela dominical, para eso están los maestros de la escuela dominical, ¿no? Que ellos ahí les enseñen. Yo no tengo tiempo. Ese es el peor error que puedas cometer, hermana, hermano. Tú eres el responsable, tú eres el que va a dar cuenta de tus hijos delante de Dios. Él te los dio a ti y no a mí. Ni a las maestras hacen un servicio enseñándoles, pero tú los tienes que orientar, tú los tienes que formar en tu casa. Aquí sabemos que en las escuelas solo se les da información y la formación está en casa. Yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor, porque te has olvidado de los mandamientos de Jehová. Eso es una declaración tremenda, es algo que muchos no quisieran saber, no quisieran conocer. Tenemos que tomar muy en serio esto, hermano. El Señor está hablando en serio, Él no bromea, Él no hace bromas como nosotros. Si después de saber lo que Dios nos pide y a pesar de eso hacemos lo que bien nos parece, caemos en lo que nos habla la palabra de Dios en Hebreos 10:26. Vamos ahí, por favor.
Mire cómo dice, ponga mucha atención. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 26 al 29, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una vez que nosotros fuimos iluminados con la verdad y pecamos voluntariamente, ¿qué hay? No hay nada más que una expectación de que vamos a ir ahí a donde se castiga a los rebeldes. Es muy increíble saber que hoy día muchas iglesias, muchos pastores están negando la existencia del lugar de tormento. Están negando que exista el infierno, que exista el lago de fuego, y caen en los errores que caen otras sectas donde se nos pregunta cuando llegan y tocar a tu puerta y te empiezan a hablar del infierno que no existe y te ponen el ejemplo de que ¿a poco usted quemaría a sus hijos por desobedientes? Es lo que dicen los testigos de Jehová, ¿eh? Y entonces tú dices, ay, yo no los quemaría. Pues así Dios tampoco, no crea que va a quemar a sus hijos. Hermano, aquí está. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta que nosotros tenemos que contestar. No nos la contesta el mismo Señor, nos la hace a nosotros. ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Qué castigo piensas que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios? ¿Qué le harías? ¿Qué castigo le pondrías? Imagínate por un segundo que estás juzgando a la persona que violó y mató a tu hija. Tú mismo lo estás juzgando. ¿Qué castigo le pondrías? Yo lo mandaba al paredón. ¿Tú qué le pondrías? Bueno, en el mismo tenor está la pregunta, ¿tú qué harías con aquel que ignora al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto? Está muy fuerte la pregunta y la respuesta tendría que variar de acuerdo a cada uno de nosotros, pero una cosa es clara, hay castigo, hay una consecuencia si pecamos voluntariamente. También leamos Santiago 4, 16 y 17. Santiago 4 del 16 al 17. ¿Ya lo tienes? Ve, dice, pero ahora te jactas en tu soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Cuántos de ustedes saben hacer lo bueno? Todos lo sabemos. Bueno, si no lo hacemos, entonces pecamos de ignorancia, o pecamos por omisión. Y entonces, hermano, vienen las consecuencias. ¿Cuántos de ustedes saben que es bueno, por ejemplo, orar? ¿Sí es bueno orar?
¿Sí? ¿Seguros? ¿Y por qué no vienen los lunes ahora? A hacer lo bueno. Ay, hermano, es que a ver, déjenme sacar mi libro de las excusas, ¿ah? Es que no tengo tiempo. Es que llego muy cansado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nada es peor, hermano, que pasar por alto lo que Dios nos dice. Y las consecuencias no se tardan, no tardan. Vea lo que dice Nehemías 9:26. Nehemías 9:26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Acaso no el Señor les dijo, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra, ni te postrarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás. ¿Cuántos pasan por alto esto? Miles, millones de personas ignoran por no saber y muchos ignoran por pasar por alto lo que el Señor dice y empiezan a dar explicaciones. No, es que yo no las honro, yo no las adoro, yo nomás las tengo ahí para tener una imagen de la persona. Por ejemplo, ¿sabía usted que la imagen de Jesucristo que mundialmente se conoce es el retrato del amante de Miguel Ángel, que eran homosexuales? O sea, la imagen que han hecho de Cristo es la inspiración del artista Miguel Ángel que pintó a su amante. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Reverenciando a un homosexual. Vea, por ignorancia. Entonces, ¿qué es eso de echar la ley tras sus espaldas? Aquí en México, para parafrasear esto más o menos, hacemos concha. ¿Dónde se hace la concha? Pues regularmente en la espalda, ¿eh? ¿Y qué significa hacer concha? Es una expresión muy mexicana, ¿eh? Para la hermana de Venezuela. ¿Qué significa hacer concha? Pues no me importa, me vale, como decimos. Eso es echar a sus espaldas la palabra de Dios, decirle al Señor, no me importa lo que me digas, no me interesa. Eso es muy grave, hermano, porque esto llevó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, cuando echaron tras de sí sus espaldas, dice que empezaron a matar a sus profetas, a aquellos que les hablaban la palabra de Dios. Yo sé que usted de repente no le gusta lo que se dice aquí, desde este lugar. Usted entiende que es un regaño, que es es molesto, es otra vez lo mismo, y empiezan a matar a sus profetas. Empiezan a matar a los profetas, porque ¿qué es un profeta? Sino alguien que habla de parte de Dios al pueblo. ¿Y cuál es el interés de Dios para el pueblo? Pues el bienestar.
el beneficio, la felicidad de usted, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Quiere bendecirlo para que usted sea próspero, sea sano, tenga lo necesario y lo suficiente y usted alabe a Dios y testifique de que en Dios se puede. Ya que su matrimonio, que una vez estaba destruido, ahora el Señor lo ha reconstruido. De que sus hijos, ¿cuántos de ustedes están en buena lid, en buena palabra, orgullosos de sus hijos? Ay, otra vez, me hablaron en la dirección. ¿Y ahora qué hiciste, chamaco? ¿No? No, que te llamen para felicitarte. Le felicito porque su hijo es un buen estudiante, porque hace sus tareas, porque saca 10. Es más, tenga un diploma para usted. ¿No? Entonces el resultado que hay de ignorar y echar a las espaldas la palabra de Dios es que empezamos a matar a los profetas y a hacer grandes abominaciones. No acababan de ser liberados de Egipto, vieron con sus propios ojos las plagas que Dios envió sobre Egipto, cómo abrió el mar para que ellos pasaran en seco. No lo habían visto y a los pocos días estaban construyendo su becerrote de oro para adorarlo. Y luego salen ahí el sacerdote, no, pues es que el pueblo me obligó. Estaban adorando a una imagen. Dios desea tu bien, hermano, desea prosperarte, sanarte, darte sus bendiciones, pero como condición que Él pone, no las pongo yo, la pone Él, es que conozcas su voluntad y la hagas, la pongas en práctica. Entonces, si haces eso, prepárate para la lluvia de bendiciones que vendrá sobre tu vida este año. Porque hemos hablado, hermano, que ciertamente las tormentas han estado fuertes, las crisis, las luchas, las enfermedades han estado fuertes en medio del pueblo. Pero Dios desea, anhela darnos tiempos de refrigerio, hermano. Tiempos de bendición, tiempos donde nos gocemos, nos regocijemos, como citamos otra vez el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿A poco crees que Dios quiere darte enfermedad? Quiere darte deudas, quiere darte preocupaciones, quiere darte pruebas y, y todo eso, que a veces confundimos las pruebas con las consecuencias de nuestros pecados. Pero si decides en tu corazón echar a tus espaldas la palabra de Dios, entonces prepárate para la tormenta de fuego que ha de venir sobre ti. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Australia? Usted lo sabe, ¿verdad? Es una situación crítica, tremenda, incendios por todas partes, millones de animalitos muertos, ganado, tierras arrasadas por el incendio. Prepárate para la escasez, para la enfermedad, para las deudas, para la humillación. Porque, vea, ¿qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Es un texto muy conocido. Dice, si mi pueblo se humillase. Es muy diferente que tú vayas y te humilles delante de Dios a que otros te humillen. Es muy diferente. El texto con el que terminamos hace 8 días es pues que debemos someternos bajo la poderosa mano del Señor, humillarnos para que a su tiempo seamos exaltados. Es muy diferente que yo voluntariamente me humille delante de Dios, porque ¿quién soy yo delante de Dios? Dice la Escritura que somos polvo.
Eso es grave. Lo malo de esto es que nuestros problemas son arrastrados a nuestros hijos. Quiero manifestarles a ustedes, los que están aquí sentaditos, y también a los que no están, lo que Pablo y yo me hago eco y mi esposa nos hacemos eco de esto y se los decimos a ustedes, iglesia, lo que dice Hechos 20:26. Póngase de pie, por favor, y leamos juntos. Hechos 20:26 al 27. Dice Pablo a la iglesia, y nosotros, mi esposa y yo, nos hacemos eco de esto. Leamos juntos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermana, ven para acá. Amén.